Listo, acabo de guardar mi proyecto y continuamos con el geoproceso de intersección. Intersección lo que hace es crear una nueva capa con las áreas donde las capas se superponen. Para entenderlo mejor, de igual manera vamos a realizar un ejercicio. Me dice, para identificar puntos de contaminación minera dentro de áreas protegidas, realiza una intersección entre las capas de áreas protegidas y puntos de contaminación minera. Entonces quiero identificar mis puntos de contaminación que intersecan con mis áreas protegidas. Para esto voy a abrir en mi carpeta mi base de datos, que sería correspondiente para intersección. Tengo los puntos de contaminación por minería, los importo a mi ventana de capas y también las áreas protegidas de aquí de Ecuador. La importo muy bien. Y vamos a ver cuáles puntos mineros intersecan con mis áreas protegidas. Vamos a vectorial, geoprocessing. Seleccionamos la herramienta de intersección. En capa de entrada selecciono esos puntos que quiero obtener como resultado de la intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí colocamos los puntos de minería. Mientras que en la capa de intersección coloco el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bien, y ejecutamos. Muy bien, a este resultado le vamos a cambiar de color. Clic derecho, propiedades, simbología y colocamos un color amarillo. Te darás cuenta que estos puntos amarillos son los que intersecan con mi Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A nivel de tabla de atributos solo se mantienen los datos de estos puntos intersecados y los demás se borran. Voy a guardar la capa. Las siguientes capas las borro porque ya no las necesito y entonces hemos hecho la intersección. Ahora continuamos con el siguiente geoproceso que corresponde a la diferencia simétrica. Primero importamos los datos. Para esto vamos a utilizar una capa de bosques y una capa de barrios de Quito. Seleccionamos y hacemos suma a las capas y esta será mis dos capas a las que vamos a aplicar diferencia simétrica. Ahora definamos qué hacemos con diferencia simétrica. La diferencia simétrica crea una nueva capa con las zonas que no se superponen entre dos capas. ¿Qué quiere decir esto? Como podrás ver, aquí tengo un polígono y también para barrios de Quito tengo un polígono. Entonces estos dos polígonos se superponen en esta área. Al momento de aplicar diferencia simétrica, esta área se elimina y solo se me mantienen los polígonos que no se superponen. Muy bien, ahora veámoslo con un ejemplo. Para esto demos lectura a nuestro ejercicio. Me dice, para planificar acciones diferenciadas de manejo urbano y conservación, utiliza la capa de bosques y la capa de barrios. Aplica diferencia simétrica para identificar áreas urbanas sin cobertura boscosa para posibles zonas de reforestación y áreas de bosque fuera de los límites de barrio, posibles zonas para conservación. Antes de aplicar diferencia simétrica, vamos a revisar la tabla de atributos. Para la capa de barrios de Quito tenemos 3 polígonos, 3 elementos 1, 2 y 3, con 3 barrios distintos. Y para la capa de bosques tenemos de igual manera 3 elementos que corresponden a zonas boscosas que intersecan con los barrios de Quito. Ok, apliquemos diferencia simétrica. Seleccionamos esta función o este algoritmo. En la capa de entrada seleccionamos bosques y en la capa de superposición los barrios de Quito. Tengo dos capas de barrios de Quito, entonces para evitar esta confusión me coloco sobre los barrios de Quito y aplico geoprocessing, diferencia simétrica. En la capa de entrada va a ser los bosques y en la capa de superposición los barrios de Quito. Creamos una capa temporal y ejecutamos. Apagamos las dos capas que corresponden a barrios de Quito y bosque y veamos la capa resultante. Como mencioné anteriormente, solo se mantienen aquellos polígonos que no se superponen. Aquellas áreas en donde hay existencia de dos polígonos que se superponen, esas áreas se eliminan. Ahora revisemos a nivel de tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributo
Entonces tenemos los 3 polígonos de las zonas boscosas y los 3 polígonos correspondientes a los 3 barrios. Como podrás ver, se me añade una columna adicional para poder integrar la información de estas 2 capas en una misma tabla de atributos. Muy bien, una vez obtenido el resultado, revisemos de acuerdo al ejercicio. Me dice identificar áreas urbanas sin cobertura boscosa. Entonces, aquellas áreas urbanas sin cobertura boscosa son aquellos polígonos que se me eliminaron. Es decir, son estas zonas, estas y estas de aquí. Perfecto, y aquellas áreas de bosque fuera de los límites de los barrios, posibles zonas para conservación. Aquellas áreas fuera de los límites de conservación son estas. Esta de aquí y también este polígono de aquí. Entonces son estas 2 áreas para conservación de bosques. Eliminamos las capas que ya no vamos a necesitar y guardamos nuestra capa resultante. Bien, ahora continuemos con el siguiente geoproceso denominado unión. De igual manera, primero importamos nuestros datos. Para este ejercicio vamos a utilizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la capa Shapefile y una capa de los ecosistemas de aquí de Ecuador. Antes de continuar con el ejercicio, vamos a delimitar una zona de estudio. Para esto utilizamos la zona de estudio del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora debemos delimitar nuestra información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Ecosistemas hacia nuestra zona de estudio, que es del Distrito Metropolitano de Quito. Para realizar este paso, utilizamos el geoproceso denominado intersección. En la capa de entrada va a ser mi zona de estudio, es decir, el Distrito Metropolitano de Quito, y en la capa de superposición va a ser mi Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también ecosistemas. Seleccionamos primero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creamos una capa temporal y ejecutamos. Cerramos y revisemos que la información quede dentro de mi zona de estudio. Revisemos la tabla de atributos y, como podrán ver, se me mantiene de manera correcta los datos. Esto es importante porque necesitamos mantener los datos dentro de mi zona de estudio. Guardamos esta capa que corresponde al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Listo, borramos la capa de intersección porque ya la guardé. Y esta es la capa que vamos a utilizar, el snap final. Esta capa ya no la necesito, de igual manera la borro. Y ahora realizamos el mismo proceso para ecosistemas. Vamos a vectorial, geoprocesos, intersección. En capa de entrada nuestra zona de estudio, que será el Distrito Metropolitano de Quito, esta de aquí. Capa de superposición, ecosistemas, y creamos una capa temporal. Ejecutamos. Como podrás ver, aquí tengo un error, que es un error muy común al momento de correr los geoprocesos. Me dice que tiene geometría inválida. Para corregir este error, hacemos uso de otro algoritmo. Nos dirigimos a la ventana de caja de herramienta de procesos y buscamos corregir geometrías. Bien, vamos a utilizar este algoritmo, pero primero borremos esta capa de resultado que es intersección, que no me arroja nada por el error que tuvimos en la capa. Seleccionamos corregir geometrías y aquí la capa que tiene el error, que será ecosistemas. Creamos una capa temporal y ejecutamos. Muy bien, acaba de correr el algoritmo, cerramos la pestaña y ahora guardamos nuestras geometrías corregidas. Borramos las capas que ya no vamos a utilizar, en este caso son las geometrías corregidas y también la capa original de los ecosistemas. Y ahora delimitemos a nuestra zona de estudio. Vamos a vectorial, geoprocessing, intersección. En la capa de entrada va a ser mi zona de estudio y aquí ecosistemas corregido. Creamos una capa temporal y ejecutamos. Otro error común que tenemos al momento de correr los geoprocesos se da debido al índice espacial. Cuando la capa no tiene un índice espacial, se degrada gravemente la velocidad de flujo de nuestro geoproceso. Para corregir este error, debemos colocarnos en nuestra capa en donde se presenta ese error. Nos vamos a propiedades y en fuente debemos de crear un índice espacial. Entonces, al momento de crear este índice espacial, estamos garantizando una mayor velocidad de corrido del algoritmo que estamos ejecutando.
En este caso igual lo va a crear índice espacial, aplicamos y aceptamos. Y una vez creado este índice espacial debemos de ejecutar nuestro geoproceso. En mi caso las capas sí tenían este índice espacial, por lo tanto no fue necesario crear este índice espacial. Con todo te dejo este tip. Me acaba de correr el geoproceso intersección, cerramos y como podrás ver tenemos nuestros ecosistemas dentro de nuestra zona de estudio. Verifiquemos a nivel de tabla de atributos. Se me mantienen los datos dentro de mi zona de estudio, que es el Distrito Metropolitano de Quito. Y tenemos los distintos tipos de ecosistemas. También tenemos datos de amenaza, vulnerabilidad, fragmentación y demás datos asociados. Perfecto, guardemos nuestra capa resultante. Vamos a borrar las capas que ya no vamos a utilizar. Una vez que hemos realizado las distintas correcciones y la delimitación de nuestra zona de estudio, vamos a aplicar el geoproceso unión. Primero expliquemos qué hace este geoproceso. Este geoproceso combina geometrías y atributos de dos capas manteniendo todas las áreas. Por ejemplo, aquí tengo este polígono que corresponde al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este polígono corresponde al Parque Nacional Cayambe-Coca. Y debajo de este tengo este ecosistema, que es un ecosistema terrestre de tipo herbazal. Entonces, al ejecutar unión, lo que hacemos es combinar la información de la capa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con la información de la capa de los ecosistemas. A nivel de tabla de atributos, se me unen estos dos datos. Y también a nivel visual, los polígonos de igual manera se me unen. Ahora revisemos esto con un ejercicio. Y me dice, para integrar datos de ecosistemas y áreas protegidas, realiza una unión entre estas dos capas permitiendo un análisis combinado de conservación. Perfecto. Entonces, para realizar este ejercicio nos vamos a vectorial, geoprocesos, realizamos unión. En este caso, en la capa de entrada puede ser ecosistemas o también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No importa el orden. Seleccionamos snap final y ecosistemas final. Bien. Creamos una capa temporal y ejecutamos. Perfecto, se me acaba de crear la capa. En la capa resultante tengo que tener tanto la información de mi Sistema Nacional de Áreas Protegidas como también al ecosistema correspondiente. Nos colocamos en la capa unión y seleccionamos esta área. Esta área tiene que tener la información de estas dos capas de aquí, snap y ecosistemas. Verifiquemos en la tabla de atributos, que será esta. Tiene la información que corresponde al Cayambe-Coca, que es el Parque Nacional. Y también el tipo de ecosistema que es herbazal, ecosistema terrestre. Y con esto te das cuenta que se une la información de ambas capas en una sola tabla de atributos. Y también a nivel visual los polígonos se me unen. No existe pérdida de datos. Bien, con esto por ejemplo quiero saber el tipo de ecosistema que tiene este parque nacional que corresponde a un refugio de vida silvestre que es el Mash Pitaira. Mediante el geoproceso unión puedo saber que el ecosistema correspondiente a esta área protegida es un ecosistema terrestre. Muy bien, hemos finalizado con nuestro geoproceso. Guardamos nuestra capa resultante. Borramos las capas que ya no vamos a utilizar. Y hemos aplicado el geoproceso unión. Finalmente revisemos el último geoproceso que corresponde a eliminar los polígonos seleccionados. De igual manera vamos a importar primero los datos. Para esto vamos a utilizar el límite cantonal Conali, que son los cantones de aquí de Ecuador. Revisemos nuestra tabla de atributos y tenemos los cantones de Ecuador y también la información a la provincia a la que pertenece. Demos lectura a nuestro ejercicio. Me dice, actualiza la base territorial eliminando cantones que ya no son vigentes o fueron corregidos en los límites administrativos. Pongamos un supuesto. Digamos que en la actualización de los límites administrativos, nuestro cantón Huamboya se une a nuestro cantón Pastaza. Entonces, para eso utilizamos el geoproceso eliminar elementos seleccionados. Para realizar este ejercicio, debo de seleccionar el cantón Huamboya. Seleccionamos este cantón, nos vamos a nuestro geoproceso, eliminar los polígonos seleccionados. Aquí en nuestra capa que contiene los cantones, creamos una capa temporal y aquí combinar la selección con el polígono. En este caso Pastaza tiene una área muy grande a diferencia de los que están cercanos a él. Entonces aquí debo de poner con el área más grande. Combinar la selección con el polígono vecino con el área más grande. El área más grande es Pastaza.
Entonces ejecutamos. Como podrás ver en mi capa resultante, este cantón Wamboya se me une a mi cantón Pastaza. Ahora revisemos qué pasa a nivel de tabla de atributos. La información del cantón Wamboya se me elimina y solo se me mantiene la información de mi cantón Pastaza. Ahora realicemos este mismo ejercicio con otro cantón. Antes de eso, vamos a eliminar esta capa. Vamos a realizar nuevamente el ejercicio. En este caso quiero que Wamboya se me una a Pastaza y también Orellana, Francisco de Orellana, que se me una a Guárico, que a nivel visual presenta mayor área. Revisemos con nuestro geoproceso. Primero seleccionamos nuestros cantones de interés. Para añadir más polígonos seleccionados, pulsa Control y haz clic. Vamos a Vectorial, Geoprocessing, eliminar polígonos seleccionados. De igual manera, lo realizamos por el área más grande. Ejecutamos. Y como podrás ver, se me une de manera correcta. La información de este cantón ya se elimina y solo tengo información correspondiente al cantón del área más grande. En este caso es Aguarico y aquí sería Pastaza. Guardamos nuestra capa resultante. Con este último algoritmo hemos finalizado esta clase. En conclusión, con estos geoprocesos puedes combinar, recortar, comparar y transformar tus datos para responder preguntas espaciales complejas. Debes recordar que en cada operación no solo cambia la geometría, sino que la tabla de atributos también puede ganar, perder o combinar información, y es importante que la revises siempre. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.